como se los había prometido, pues les voy a contar un poco más. Cuando salí de México, tardó en vender la casa que construí con mi hermano. Pues 4 meses tuve para despedirme de todo el mundo y compré mi boleto para irme el 27, pasando Navidad, ¿no? Estuve una semana para despedirme de los de C-Líder, de los tuiteros revoltosos, de los revoltosos de Coyoacán, la cena de Navidad con los de la Ibero, con los de la prepa. Como que todas las Navidades fueron mi fiesta de despedida, ¿no? Con todos, con la familia Jiménez, con la familia Fernández. Y pues el boleto más barato para ir a Barcelona era tomar Cancún a Madrid. Así que le hablé a la Juana que se me podía quedar en su casa. Le hablé a Cocas que se me podía quedar en su casa en Madrid. La Juana en Cancún. Y todo estaba listo. Cocas me recibió como un hermano, el Conrado, ahí en Madrid, como siempre. Y paseamos un poco por la Plaza Mayor, pasamos por la puerta de Alcalá. Como podrán ver, esta es la puerta de Mozambique. Y decidimos que íbamos a pasar Año Nuevo en Barcelona. ¿Has pasado Año Nuevo en Barcelona o no? No. ¿Tú sí, güey? Sí, güey, es que está la madre, güey, lo mismo. Hacía unos años habíamos pasado Año Nuevo en Madrid y pues ya lo habíamos vivido, ya sabíamos lo que era, así que, bueno, él vive allá, ¿no? Pero yo ya sabía, entonces nos fuimos para Barcelona. Nos quedamos en casa de su hermana, Anita, y estuvimos ahí. ¡Ay! Gran fiesta, gran show, que nunca entendí, ¿no? Un mono enorme, blanco, nunca entendí qué es lo que pasaba. Y no sé, nada, la fiesta con fuegos pirotécnicos, 5, 4, 3, 2, 1, Año Nuevo. ¿Qué tal? Pasó Año Nuevo y ahora nos fuimos a Mallorca. Fuimos a visitar a unos amigos de acá, a Leiliani y su esposo, David, y nos enseñaron unos acantilados, unos pueblitos. La isla de Mallorca resultó mucho más poderosa de lo que yo pensaba. Llegó el momento que Cocas tenía que regresar al trabajo y ahora yo me iba a quedar con Tony. Hice Couchsurfing con Tony porque Couchsurfing es una página que gente te hospeda en su casa que no conoces, solamente les pides asilo y hay quien te dice que sí, hay quien te dice que no. Tony es la primera vez que me daba asilo, que daba asilo a alguien y gran experiencia, unas vistas desde su casa, tenía mi propio cuarto, mi propio baño. El Tony es policía, así que también por eso se animó. No importa que sea un desconocido, yo tengo aquí el poder, ¿no? Y ahora tenía tiempo de visitar a Pablo. Pablo es uno de mis hermanos lamentables que conocí en India en el 2011, haciendo un voluntariado en Calcuta. Y bien, me enseñó la catedral, me enseñó la ciudad. Increíble volver a verlo. Ya en Barcelona contacté a Tania, una portuguesa que conocí en Nepal, y nos vimos. Resultó que estaba Miriam y Álvaro también en la ciudad. Nos vimos los cuatro que nos conocimos en Nepal. Nos veíamos otra vez ahora en Barcelona. Increíble. Y fue el cumpleaños de Tania, la festejamos. Estuvo chido.
y os diría I love you, pero os diría estás borracha y no te creemos. De ahí contacté al Tony, otro Tony, un catalán, el Tony, al Pedro, que fueron los otros 2 hermanos lamentables que nos conocimos en Calcuta, y estuvo chido. Bueno, eso también es un trabajo, ¿eh? ¿No le interesa? Después, pues por fin contacté a la productora y me dieron malas noticias, ¿no? No había caminado el proyecto, no había caminado nada, no había nada que pudiera hacer yo ahí ahorita. Entonces tomaba la decisión de irme a Melbourne, Australia. Y el boleto más barato resultó que salía desde Londres. Entonces pues lo compré desde Londres y le hablé a Diana, que vive en Londres, y le hablé a Charlie, que vive en Manchester, que si las podía visitar. Me dijeron que sí, que viniera, que no sé qué, que todo tranquilo. Y con Diana fui a Oxford, fui a ver los lugares para donde se grabó Harry Potter. Luego me fui a Liverpool, hice couchsurfing con Santiago, con su novia, con el James, con Claire, con Luke. Estuvo chido, ¿no? Estuvo chido eso, ese couchsurfing también, un gran grupo. Y vi la historia de John Lennon, ¿no? De Liverpool. Su piano estaba por ahí, me metí en un museo. Luego me fui a Leeds a ver a Danica, una maltesa que conocí en
Guatemala haciendo un reality TV, de hecho. Y luego seguí a Manchester. Charlotte. Nos habíamos conocido en Dahab, en Egipto. Y pues ahora la visitaba, ¿no? Me enseñó ahí, fuimos un día de campo, me quedé en su casa. Increíble, Manchester también. Pero ya, me tocaba regresar a Londres para tomar mi vuelo. Y ahora veía al Wallace, ¿no? Un brother de toda la vida, nos conocemos desde que tenemos 8 o 9 años. Igual que con el Cocas. Y ahora lo veía a él, platicábamos de tantas cosas, vivimos juntos en Tasmania, pusimos al día de todo lo que estaba pasando y no sé, todo este inter antes de irme a Melbourne fue increíble. Di una conferencia ahí en Barcelona, cerca del Everest, a todos mis amigos de allá. Fue Maggie, fue Mario, fue Anita, fue medio de los de Mexcat, mexicanos en Cataluña, y verlos a todos fue... Pero bueno, lo de Barcelona ya había pasado, ¿no? Eso fue en Barcelona. Ahora tocaba ver al Wallace, ponernos al día de todo y por fin volar a Melbourne. Pero esa es otra historia, ¿no? Se las contaré luego. Besos y abrazos.